Lección 9 de nuestro trimestre titulado Una carta de mi Padre, basado en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. El título de esta novena lección es Ser responsable, y la lectura base se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 22. El texto para memorizar se encuentra en 2 de Timoteo 4:5 y dice: Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La primera frase de este texto es el consejo y mandamiento de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo. Sobrio nos da la idea de quien tiene control de sí mismo, está en sus 5 sentidos. En contraposición, ebrio es el que pierde el control de sí a causa del licor principalmente. Efesios 5:18 nos dice: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. También 1 Tesalonicenses 5, 7 y 8 dice: Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Debemos entonces fortalecer nuestro espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Que el Espíritu sea el que controle nuestro modo de vivir, de actuar y de servir al Señor. La segunda frase del texto que aprendimos de memoria dice: soporta las aflicciones. Muchas veces el no participar del estilo de vida de los demás traerá a nuestras vidas burlas, enojos, presiones, como leemos en 1 de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. También al apóstol Pablo se le advirtió desde su conversión. Por medio de Ananías, el Señor dijo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. También en 2 de Timoteo 3:12 nos enseña que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestro Señor está al tanto de su iglesia y de nuestras vidas, y la misma palabra de consuelo y fortaleza que es dada a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, la podemos hacer nuestra. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La tercera parte de nuestro texto dice: haz obra de evangelista. Recordemos que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor ha dado dones a los hombres para beneficio de su iglesia. Tal vez alguno dirá que no tiene este don, pero el compartir el mensaje del Evangelio es fácil para quien lo ha oído, comprendido y recibido, y ha obtenido bendición y transformación de vida. Estará así motivado a compartirlo con aquellas personas cercanas a él o familiares y conocidos. Como quien ha recibido beneficio de algún medicamento y lo recomienda sin ser médico, a quien ve con el mismo padecimiento que él tuvo. La última frase de nuestro versículo base en esta lección es: cumple tu ministerio, es decir, nuestro servicio para el Señor, el cual necesitamos pedirle a Él que nos revele a qué nos ha llamado al llegar a formar parte de su iglesia
en la cual cada miembro tiene una función específica, como lo tiene cada miembro en un cuerpo. Lucas 3:23 nos dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. El Señor mismo tenía un ministerio que cumplir. En alguna ocasión dijo a sus seguidores: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38, en otro momento, dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:38 y 40. El apóstol Pablo tenía una gran motivación, de tal forma que dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Se nos enseña también que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, son de Él y para Él. El apóstol Pablo también expresó lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. El Señor es el que pone a la persona adecuada en el lugar indicado para el beneficio de su iglesia. En Hechos 6:4 leemos de los 12 que al inicio de la iglesia, después de haber partido el Señor, buscaron hermanos que desarrollaran el trabajo de diáconos, y ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Más adelante leemos que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. A Timoteo se le dice en una forma vehemente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es muy importante porque la predicación trae como fruto la regeneración de los que creen, porque, en primer lugar, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. En segundo lugar, la palabra de Dios imparte vida. Dijo el Señor Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y en Santiago 1:18 leemos que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En tercer lugar, la palabra de Dios produce desarrollo en la vida. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También la predicación tiene como fin tres cosas. 1. Que los oyentes lleguen a la plena madurez en la fe. Gálatas 4:19 dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. 2. Que los que escuchan sean amonestados, reprendidos, consolados, exhortados, animados, etc. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3. Que el cuerpo de Cristo sea edificado. 2 Corintios 12:19 dice:
delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Leímos que al inicio de su ministerio, el Señor Jesús dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y al terminar su ministerio aquí en la tierra, comisionó a sus discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:20 dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Pero lo más importante es, ¿a quién predicamos? Pablo escribió a los Corintios en 1 de Corintios 23:24: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Romanos 10:8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Hechos 5:42 leemos de los primeros discípulos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El apóstol Pedro declaró que Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 36, 38 y 40. Oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias porque nos permitiste conocer el mensaje del Evangelio, el perdón de pecados, por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tener como todo discípulo la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También estamos conscientes que el que no creyere será condenado. Queremos que la obra y el ministerio del Señor Jesús lleve mucho fruto. Úsanos para predicar este Evangelio que da salvación y perdón de pecados y una nueva naturaleza y vida en ti. Gracias por hacernos partícipes de este ministerio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.